El tema de hoy, navajas para niños. ¿Que me gustan? Me gustan. Pero en el tema soy medio neófito. Neófito no sé un cuerno de navajas para chicos. Entonces me voy con José Calderón a que nos muestre y más o menos nos guíe cómo es el tema de las Victorinox para chicos. Así que nos vamos a España. A ver... Una navaja Victorinox para que los más pequeños se inicien en este mundo de la navaja suiza, siempre bajo la supervisión de un adulto, porque no deja de ser una navaja. Por un lado, mi primera Victorinox Ecoline, con número de referencia 2.2363, una navaja de 84 milímetros por 23 milímetros en su parte más ancha y 11 milímetros de grosor, con un peso de 31 gramos y una capa de herramienta con cachas rojas Ecoline de nylon y escudo termoimpreso en color plata. Sus funciones son la hoja de corte con punta roma, que no pincha, pero sí corta como cualquier otra Victorinox, por eso lo de la supervisión de un adulto siempre. La herramienta combo con parada a 90 grados, destornillador plano, abre latas, abre botella, desailador de cables, pinzas, palillo y anillas. 8 funciones en una sola capa de herramienta. Y por otro lado tenemos con el mismo nombre mi primera Victorinox Ecoline con número de referencia 2.2373. Esta es la versión Plus, las mismas funciones que la primera que he mostrado, pero añade la sierra para madera. Totalmente funcional. 2 capas de herramienta al llevar la sierra, y lo único que varía en sus características es el peso, que esta en lugar de 31 gramos pesaría 44 gramos, y el grosor serían 13 milímetros. Cacha de nylon rojo también, con escudo termoimpreso, todo igual. Y por otra parte tenemos una colaboración de Victorinox con la marca de juguetes Klein, y es una navaja de juguete para niños íntegramente. Sus medidas son 112 milímetros de largo, 32 milímetros de ancho y 28 milímetros de grosor. 51 gramos, peso muy liviano para un juguete, y tiene varias funciones, algunas de ellas bastante funcionales y para usarlas en realidad. Viene una lupa que tiene sus aumentos y puede servir para iniciar a los niños en cómo se usa una lupa, sin problema. Tiene una cuchara que la pueden usar para comer, en este caso los míos la han usado para comer sin problema. Se lava, lavavajillas o al fregadero con jabón, y como el primer día. Por el otro lado tiene una sierra de madera, para nada funcional, no corta, no pincha, dientes totalmente roma, no hace daño, para jugar con materiales blandos, quieren hacer con plastilina, barro, arcilla. Otra herramienta funcional que es el tenedor, también lo he visto usar para comer pasta, para comer los niños sin problema. Una especie de herramienta combo con un destornillador plano y una breve botella que en realidad no funciona para nada, pero para juego pues sí. Y su hoja de corte. Un filo principal que no es filo ni es nada, es una hoja totalmente flexible, no corta, no pincha porque la punta es roma, totalmente flexible. Pero sí es verdad que, por ejemplo, para el desayuno, para las tostadas, pues puede servir para untar la mermelada, la mantequilla o algún producto así bastante blando. Y ahora Aitor nos va a mostrar el modelo en versión regular, así como José Calderón lo mostró Ecoline. Este es el modelo que salía normalmente. Me dices Victorinox de una sola capa, cacha azul translúcida o zafiro, emparentado con la Bantam, referencia 0.2363.T2. Así como este de Aitor es en color zafiro, los hubo también como 0.2363T en rubí.
Y también un tercer modelo que es 0.2363.T5. Y en dos capas, es decir, agregando la sierra para madera, vamos a tener el 0.2373.T cuando sea rubí, T2 cuando sea zafiro y T5 rosado traslúcido. Y ahora volvemos con Aitor porque vamos a ir con los modelos del año 2020. Esta es la otra Mayfair Victorinos que tengo. Es de la de dos capas, porque lleva sierra, Mayfair Victorinos H o Plus en algunos mercados. Esta es la serie del año 2020, el Schindler Set con el delfín. De las tres que había, delfín, loro y conejo, pues este es Skip, el delfín, que aparece en este lado de la cacha, en este otro, y luego tiene, pues, también repite dibujos el lanyard. Referencia de esta caja 2.2373E1. Por supuesto no podía faltar este que me acompañó en tantos videos, el 0.2373E2. Así como mostraba Aitor la del delfín Skip, también está la de el conejo Hopsy, que acá podemos ver el conejo que viene con un puercoespín, un zorrito, una ardilla. Y acá está la navaja, las mismas herramientas, con la hoja sin punta, la herramienta combo y la sierra. Como pueden ver, herramienta combo, 4 funciones, 5 con la sierra, 6 con la hoja, 7 anilla, 8 y 9 con palillo y pinza, lo que agrega esta cinta para colgar al cuello. Estábamos viendo que esta configuración solamente queda en esta versión, ya que Lumberjack y Walker ya se han descatalogado y eso lo vamos a ver dentro de un par de semanas en un video. Vamos a pesar esta navaja para niños que tiene... ¿Cuánto pesa? A ver. 44... Epa, ¿qué le pasa? Quédate quieta. 44, casi 45 gramos. Casi 45 gramos, a ver, me saco la duda. La saco y la vuelvo a poner. Está media loca la balanza. No, está muy bien. 44.9, o sea, 45 gramos. Lo interesante es que en el librito para colorear tenemos en la primera página los personajes y en las que siguen están los personajes jugando también para colorear. Y acá al conejo se le ocurre cortar una ramita, saca entonces su navaja y esto es lo bueno. Le enseña a los chicos, y varios grandes deberían leer esto, que se debe tomar con el dedo para arriba, no con el dedo para abajo. La forma de aserrar para abajo y no para los costados. Esto es bastante interesante que enseñe, ¿no? El pie acá, sobre la rama, y el corte, nunca contra uno mismo. Está muy bien, está muy bien esa parte. Acá también les enseña a no poner jamás el dedo en el recorrido de la hoja. Acá también muestra la forma de agarrar. Nunca el filo para con el dedo para arriba, nunca el dedo para abajo. Y acá la forma de cortar y la forma de hacer, le enseña al chico a hacer el palo emplumado, nunca en contra del cuerpo. Muy interesante esa parte. Después siguen los animalitos jugando en todo el libro. Le di un poquito de importancia a esto porque está muy bueno que enseñen cómo es el tema. No podía faltar en esta trilogía el loro Ari. Esta trilogía que ya vimos el delfín, vimos el conejo y ahora el loro Ari, que es la 0.2373.E3. Ahí en la cacha sale el loro Ari, un flamenco, una cotorra albina parece y un mono. También va a tener su manual y su colgante a tono. Y estas fueron las
3 que salieron en el 2020. Vamos con la breve historia de este modelo que apareció a principios de este siglo. La vería por primera vez en el catálogo de escalas custom, esos que son de Victorinox para empresas y customizar las cachas, como dije, en el año 2003. Y en este catálogo aparecería el modelo que mostró José Calderón. Esta navaja ya saldría en los otros catálogos y hasta el año 2017 salió en catálogo, pero llegó un poquito más, hasta el 2020 que salieron estas navajas, la configuración de una sola capa, la parecida a la Bantam. Esta con sierra sigue saliendo, no en Ecoline, porque las Ecoline ya no están más y las podemos ver en el catálogo actual. Podrían aparecer también las Delemon, que tuvieron sus versiones para niños con la hoja sin punta, pero son varios modelos y merece un video nuevo con su historia. Aparte miden 1 milímetro más. Nos quedamos entonces con estas navajas de niño, tuvimos de juguete, tuvimos una parecida a la Bantam, que si quieren ver todas las variedades de Bantam, las pueden ver en este video. Y si no, yo creo que les va a traer este video.